Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ahí están llegando algunos. Buenos días. Estamos poquitos, estamos así atrasados por el tema de la lluvia, así como que da un poco de lata levantarse. Vamos a esperar un poquitito. Vamos a ver qué pasa con el resto. Vamos a preguntar si hay problemas de conexión por el sector, porque a veces con la lluvia hay problemas de conexión. Vamos a preguntar al colegio si hay algo por ahí. No, parece que no hay nada informado, así que tiene que estar todo normal, así que debe ser un atraso nomás. Bueno, somos poquitos, pero vamos a iniciar, a comenzar la clase del día de hoy. Hasta la semana anterior estábamos viendo el tema de hormonas, que era básico para comenzar un segundo tema dentro del segundo año medio, un segundo gran tema. El segundo gran tema que vamos a analizar y vamos a estudiar tiene que ver fundamentalmente con el nombre que ahí aparece, al frente de usted. Tiene que ver con la sexualidad. Vale decir, tiene que ver con ver todo lo que tiene relación con la reproducción, con los cambios morfológicos que ustedes han experimentado o están experimentando, dependiendo de la edad. ¿Y por qué digo han experimentado o están experimentando? Porque no todos se van dando a una misma edad, en un mismo tiempo.
Porque todos dependen del sistema endocrino que nosotros analizamos, terminamos de analizar. Todos dependen de las hormonas. El sistema endocrino no funciona para todos igual, a la misma fecha, al mismo tiempo, a la misma hora. Depende de las personas, depende de los ritmos. Hay algunos que funcionan, se activa más temprana, a muy temprana edad, hay otros que se activa en forma más tardía. Por lo tanto, el desarrollo de la sexualidad, que no solamente son aparatos sexuales, caracteres sexuales, sino que conlleva actitudes de vida, es lo que nosotros pretendemos analizar a través de este tema. Entender la sexualidad como un conjunto, no solo como una relación sexual que tiene que ver con manifestar un deseo sexual y tener una relación sexual entre dos personas, sean del mismo sexo, de sexos complementarios, independiente de cómo se manifieste o la inclinación por tipo, por género, da lo mismo. La sexualidad es un concepto muy amplio que no tiene como finalidad última, que antiguamente solamente se pensaba en ella como un acto para la procreación. Es un concepto mucho más amplio y que engloba muchas cosas. Entonces, el objetivo de este gran tema es ir analizando, ojalá conversándolo, ojalá que ustedes se atrevan también a plantear temas, a plantear dudas, porque lamentablemente todavía hay mitos frente a la sexualidad, que debería ser el tema que se conversa sin mitos, sin temores, sin risas, sin cosas ocultas, como parte de la verdad de nosotros, parte de algo que es inherente a nosotros. Nosotros somos seres sexuados y por ende forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, nuestro gran objetivo como unidad, o más que comunidad, como tema que vamos a ir desarrollando es la sexualidad. Ahora bien, yo lo voy a estructurar de una forma distinta, como si alguien tiene el texto de clase del libro, yo lo voy a estructurar de una forma totalmente distinta al texto de clase, pero voy a lograr el mismo objetivo. O sea, voy a empezar en otro orden, porque me parece mucho más lógico, y eso nos da la libertad el texto. Vamos a abordar los mismos temas, pero de otra perspectiva para ir ordenándonos, aprovechando lo que ya nosotros vimos las hormonas. Entonces eso nos va a servir para ir ordenándonos de otra manera. Y aprovechar para después hacer una reflexión sobre lo que es la sexualidad, qué son las conductas, qué es el sentido de lo que es identidad, género y todas esas palabras que muchas veces se utilizan y mal utilizan. Entonces, para que iniciemos hoy día, vamos a iniciar, nuestro gran objetivo hoy día va a ser analizar, partir con el concepto, nuestro gran tema que va a ser la sexualidad, y vamos a analizar fundamentalmente a partir de hoy elementos estructurales, vale decir morfológicos. Vamos a partir con estructuras. Vamos a conocer morfología, es decir, aparatos reproductores, y con ello vamos a ir sacando mitos y por ello vamos a iniciar el proceso de reconocer la importancia, por ejemplo, de la fecundación, aprovechando el tema que tenemos muy fresquito, el tema de las hormonas, porque si no después se nos va a perder el tema de las hormonas, porque la mente es muy frágil. Entonces, iniciamos entonces la clase de hoy día con nuestro tema que vamos a iniciar. Vamos a partir analizando por un tema de orden nomás. Vamos a analizar el aparato reproductor masculino,
las hormonas que están asociadas y la sexualidad que está asociada a ese aparato. Entonces, solamente por eso lo tomé así, para que no nos perdamos del tema de las hormonas. Entonces, aparato reproductor femenino, vamos a ver sus funciones, vamos a diferenciar caracteres sexuales primarios y secundarios. Ustedes ya lo han visto en otros años, sobre todo en enseñanza básica, los vieron por allá por séptimo, pero de todas maneras vamos a volver a enfatizarlos, por lo tanto va a ser un recordatorio rápido. Vamos a relacionar la función de las hormonas. ¿Cuál es la función que tiene la hormona en la producción de los gametos, es decir, de las células que participan de la reproducción? ¿Y cuándo una persona es fértil? ¿Cuándo hablamos de fertilidad? Y vamos a entender los mecanismos de producción de hormonas masculinas en este caso. Y después veremos el caso de la femenina y así sucesivamente. Tengo a alguien que está con micrófono abierto. Le pido por favor que lo cierre. No tengo claro quién es. Se escucha e interfiere un poquito a los demás. Entonces esos serían los temas. Entonces vamos a ir caracterizando aparato reproductor. Algunas cosas ya las conocemos, pero más que nada vamos a ir analizando el tema conceptual. Los conceptos que están relacionados con él. Vamos mirando y van a ir preguntas intercaladas para que estén pendientes, así que los voy a ir nombrando para que vayan contestando las preguntas que van intercaladas. Ya. Primero que nada, en el caso del aparato reproductor masculino, el aparato reproductor está formado por las gónadas. Vale decir que ¿a qué le llamamos gónadas? Gónadas le vamos a llamar a aquellas estructuras que son las encargadas de producir las células que tendrán como función la reproducción. En el caso del hombre o de los machos en la especie humana, pero nosotros vamos a hablar fundamentalmente del aparato reproductor masculino, o sea, del hombre, la especie humana. La gónada el nombre de la gónada es testículo. Hay unas vías que conducen esos testículos hacia el exterior, hay unas glándulas que se llaman anexas y hay una estructura que se llama pene. Entonces, fundamentalmente el aparato reproductor masculino está formado por gónadas, donde se producen las células sexuales, que se llaman gametos, están las vías de conducción, por donde salen, unas glándulas anexas que ya vamos a ver cuál es la función que cumplen, y el pene. Esas son las estructuras fundamentales que están en el aparato reproductor masculino. Ahora, mirando desde el exterior, yo puedo ver que fundamentalmente tengo el pene. Por fuera tengo un tejido que se llama prepucio, que recubre esta estructura que llamamos pene, y bajo de él tengo las gónadas, pero yo no observo la gónada, sino que observo un tejido que sostiene o que protege a esa gónada, que se llama el escroto. Es un tejido que tiene la finalidad de sostener la gónada. Ahora, ¿por qué es importante que esté este tejido que sostiene las gónadas? Porque las gónadas tienen que estar ubicadas fuera del cuerpo. Durante el desarrollo del embrión o durante los primeros años de vida, las gónadas no se encuentran en estas bolsas, sino se encuentran adentro del estómago perdón, no en el estómago, perdón, dentro de la cavidad abdominal del hombre. ¿Y por qué tienen que bajar? Porque el interior del cuerpo del hombre tiene una mayor temperatura, lo cual impide que se desarrollen las células que van a encargarse de la reproducción en el hombre.
Por lo tanto, al bajar, la temperatura es menor. Entonces, por eso los testículos están abajo, o sea, las gónadas que llamadas testículos, se ubican en estas bolsas llamadas escrotos, porque la temperatura acá es mucho menor que en la cavidad abdominal. Por eso tienen que bajar a estas bolsas llamadas escrotos. Por eso se encuentra esta bolsa llamada escroto donde encontramos estas gónadas llamadas testículos. Esa es la razón. Porque si no bajaran a estas bolsas, este hombre sería incapaz de producir espermios, que son las células sexuales, porque la temperatura de la cavidad abdominal, es decir, de esta región, en el caso del hombre, es levemente mayor que la del escroto. Y esa temperatura levemente mayor hace que no sea posible la producción de este gameto. Que el gameto se le llama a las células sexuales en general. Y el gameto masculino se llama espermio. Ahora bien, es bastante complicado el dibujo, lo tengo claro, pero yo se les voy a enviar a fines de semana. Vamos a enviar la guía con el dibujo correspondiente. Son bastantes estructuras las que tiene el sistema reproductor masculino. Y vamos a ir analizando no todas, pero algunas, y con sus respectivas funciones. Se los voy a dejar acá, pero voy a usar un PPT que está anexo para ir describiendo una por una. Primero, ¿qué estructura hay y qué función tiene? Vamos a ir mirando. Primero tenemos, acá abajo tenemos el testículo, que está en esta bolsa que llamamos escroto. Tenemos ahí esa bolsa escroto y acá tenemos el testículo. Fijémonos que ese testículo es la gónada donde se producen las células sexuales. Sobre este testículo hay una estructura que se llama epidídimo y sobre él un canal que se llama el canal deferente, que continúa hacia arriba, baja, continúa, lo podemos observar, y después se comunica hacia el exterior. Ahora bien, hay una serie de glándulas que van a ser, esas son las vías de conducción. Después hay una serie de glándulas anexas que van a ir participando de esto, que van a ser la vesícula seminal, esta pequeña glándula que está aquí, una glándula que se llama la glándula de Cooper y lo que se llama también la próstata. Y eso lo vamos a ir definiendo ahora una por una. Vamos a ir mirando cada una y cuál es la función que tiene cada una de esas glándulas. Primero, el testículo, que es una gónada. Es una gónada masculina, es decir, y de ella siempre hay dos. Hay dos gónadas masculinas y que su función es producir espermios o espermatozoides, que es la célula encargada de la reproducción, y también produce hormonas sexuales, es decir, la hormona sexual masculina. Eso lo habíamos visto cuando vimos sistema endocrino. Entonces tenemos la primera, que es el testículo, que produce la gónada masculina, y en este caso son dos, y produce el espermio, célula sexual, y produce hormonas sexuales. Ahí tenemos el primer estructura. Sigamos mirando el esquema. Después del testículo viene sobre ella una estructura que se llama epidídimo. Buscamos su función, epidídimo. Se ubica sobre cada testículo y en él se realiza la maduración de los espermatozoides. ¿Qué significa ello? Maduración. Es decir, los espermios, como lo vamos a ver más adelante,
Los espermios van a tener un problemilla. Los espermatozoides van a tener un pequeño problemilla. ¿Qué significa el madurar? Significa que al principio los espermios les va a faltar algo que va a ser importante para ellos. El desarrollo de ese, si ustedes han visto la figura clásica de un espermio, es esto, que es lo que han aprendido en el colegio. Una cabeza, un cuello y un flagelo. Pero esta forma no la tienen al principio. Al principio es una célula redonda. Por lo tanto, lo que tiene que haber es ocurrir, pasar de esta célula redonda a esta célula, transformarse en eso. Y eso va a ocurrir en el lugar llamado epididio. La transformación de esta célula redondeada a una célula alargada que se puede mover, que tiene movilidad porque tiene este hilito llamado flagelo, que le permite moverse, que le permite desplazarse, que le permite nadar, que le permite tener movilidad para desplazarse de un lugar a otro. Entonces, ese proceso va a ocurrir aquí. Entonces, ahí está la función de esa estructura. Entonces, ya tenemos dos. Primero el testículo, que está abajo, que tiene que estar en esta bolsita que le llamamos escroto. Segundo, sobre él está el epididimo. En cada testículo va a haber un epididimo donde van a madurar los espermas. Veamos el tercero, que se llama conducto deferente. Entonces, vamos a nuestra imagen, que está acá atrás. Vamos a nuestra imagen, que está acá atrás. Y vamos a ubicar dónde está el conducto deferente. Fijémonos acá, tenemos el testículo, el epididimo, y aquí hay un conducto bastante largo que llega hasta acá, que es el conducto deferente. Vamos a ver cuál es la función de este túbulo o conducto. Como hay dos testículos, cada testículo va a tener un conducto deferente. Por lo tanto, los conductos deferentes son dos. Van a trasladar los espermios hacia las glándulas anexas. Entonces, su función va a ser llevar los testículos. ¿Desde dónde? Desde el epididimo donde estaban madurando. Entonces, ya tenemos un recorrido. Teníamos el recorrido primero que en el testículo se producían los espermios, en el epididimo maduraban los espermios, y el conducto deferente por ahí eran llevados los espermios hasta las glándulas que llamamos anexas. Ahora bien, tenemos un cuarto que es la vesícula seminal. Es una glándula anexa, son dos, hay una a cada lado. Participan en la formación de algo que es súper importante. Si el espermio tiene cola o flagelo, necesita moverse. Y para moverse necesita un medio líquido para poder nadar, desplazarse. Y ese líquido es un líquido que se llama líquido seminal. Ese líquido seminal está formado fundamentalmente por fructosa, que es un tipo de azúcar. Un tipo de azúcar que es una fuente de energía. Y esta glándula anexa o vesículas seminales fabrican entre el 50 y el 60% de lo que llamamos el volumen del semen. Recordemos, ojo acá, primera definición que hay que tener súper clara. Una cosa es el líquido seminal, que es lo que es producido por las vesículas seminales, y otra cosa se llama semen. Vamos a definir acá arribita, y lo vamos a marcar para que no nos confundamos. Semen va a ser igual al líquido seminal más, o sea, por eso le voy a poner los espermios. A eso se le llama
semen. Semen es líquido seminal más espermio. Cuando se elimina solo el líquido seminal, se está eliminando un líquido que no contiene espermio. Cuando se está liberando semen, estoy liberando espermios y líquido seminal. Entonces, el líquido seminal contiene solo fructosa y agua, o sea, azúcar y agua. En cambio, el semen contiene fructosa, agua y espermio. Recuerden, la fructosa es un azúcar, que es una fuente de energía. Los espermios necesitan energía para poder desplazarse, no solamente la energía que les va a dar la propia energía que ellos tienen, sino que necesitan energía del medio, y el medio les tiene que dar energía también. Y eso lo vamos a ir analizando posteriormente. Entonces, ojo acá. Vamos en 3 pasos. El cuarto paso, tenemos el testículo que forma los espermios y las hormonas. Después, los espermios se ubican en el epidídimo donde tienen que madurar. Una vez que han madurado, son trasladados por el conducto deferente hacia estas glándulas, donde entran a mezclarse con este líquido seminal que les va a aportar fructosa y les va a permitir la movilidad. Vamos a ver la siguiente glándula y después vamos a ubicarlas todas en el esquema. Vamos con la glándula que se llama próstata, una glándula muy compleja. La glándula es una glándula anexa que es única, es una sola. Cuidado aquí, porque todas estas eran 2. El testículo era 2, el epidídimo era 2, porque había uno en cada testículo, los conductos deferentes eran 2, la vesícula seminal eran 2, pero la próstata se transforma en una sola. También participa en la formación del líquido seminal, pero aporta solamente 1/3 del volumen. Recuerden que las vesículas seminales aportaban entre el 50 y el 60%. Produce... El problema que va a haber acá en la próstata es que va a producir un líquido que es ligeramente alcalino. ¿Qué significa alcalino? Que es lo contrario, en palabras simples, lo contrario a un elemento que es ácido. Vale decir, es un elemento que es, por su característica, al ser lo contrario a un ácido, es también dañino para los espermios. Por lo tanto, al tener este elemento un poco alcalino, aumenta el desplazamiento de los espermios. Es una de lo que se llama motilidad de los espermios. Es ligeramente alcalino. ¿Qué significa esto? Que no es que sea dañino, sino que, o sea, cuando... A ver, me explico de otra forma. Las sustancias pueden ser de 2 tipos. Pueden ser, que también lo estudiaron en enseñanza básica, pueden ser ácidas, como por ejemplo un jugo de limón, o puede ser lo contrario, alcalinas o básicas, que es lo mismo. Alcalina, puede ser alcalina, como por ejemplo un jabón. Pero también hay unas sustancias que son como los jabones que nosotros usamos en nuestra casa, que son, dicen que tienen pH neutro, que no dañan nuestra piel. Y si ustedes usan un jabón que comúnmente el que usamos en nuestras casas, son levemente alcalinos, o sea,
ustedes ven que esos jabones no dañan nuestra piel. Bueno, lo que produce lo que produce la próstata es levemente alcalino, es decir, no termina dañando nuestra piel. Y tampoco daña a los espermios, por lo cual genera que estos tengan una mayor motilidad, es decir, un mayor desplazamiento. El tercer glándula anexa que vamos a mirar es la glándula de Cowper o bulbo uretral, perdón, que son dos, que también participan en la formación del líquido seminal, pero en menor proporción. Si vamos contando los porcentajes, acá entre 50 y 60, hasta un tercio, por lo tanto la cantidad que produce la glándula de Cowper es muy pequeña. Son dos, participa en la formación del líquido seminal, produce un fluido preseminal que es alcalino, es decir, lo que ustedes van a conocer en química este año como básico, y es viscoso. La viscosidad del líquido del semen se debe fundamentalmente a lo producido por la glándula de Cowper. Y lubrica la uretra que es el conducto que vamos a ver en un ratito más, antes de la eyaculación, que es la eliminación del semen. Entonces, vamos al dibujo y explicamos todo esto. Entonces, tenemos acá, tenemos la vesícula seminal, que hay dos, que son las que van a formar entre un 50 y un 60% del líquido seminal y que aportan la fructosa. Tenemos acá este elemento redondeado, que es único, que es la próstata. Y acá abajo tenemos la glándula de Cowper que le da la viscosidad. Y lo que dice al final es que lo que va a hacer es lubricar la uretra, que es este conducto que pasa por el medio del pene y que lo que hace es lubricarlo para en el momento de preparar la eyaculación. Eyaculación se llama al proceso cuando se elimina hacia el exterior el líquido seminal más los espermios, es decir, cuando se elimina el semen. Entonces, en esta primera parte hemos visto la morfología del aparato reproductor masculino. A saber, borramos el dibujo, o sea, perdón, las palabras, tiene testículo, lo revisamos de nuevo, es una gónada, es decir, produce una glándula que produce espermios y hormonas, son dos. Epidídimo, lugar donde maduran los espermios. 3, un conducto deferente, es el conducto por donde viajan los espermios hacia las glándulas anexas. Las glándulas anexas, que son 3, primero la vesícula seminal, que es una glándula que produce o forma el líquido seminal. Esta le aporta fructosa, que es un azúcar que le da energía. La próstata también es una glándula anexa que participa también en la formación del líquido seminal. Y la glándula de Cowper también es una glándula anexa que también participa en esta formación del líquido seminal y le da el carácter viscoso al líquido seminal. Y finalmente está el pene, que es el órgano externo, copulador, es decir, que participa, que está destinado para la relación coital, es decir, la relación sexual. Por ahí se expulsa el líquido seminal en la eyaculación, por su interior, donde está la uretra, que es un órgano mixto. ¿Mixto en qué sentido? Porque por este elemento uretral tiene doble función.
¿Por qué es mixto? Porque por aquí se eliminan tanto el líquido seminal con, con los espermios, vale decir el semen, pero también permite la eliminación de los fluidos que están guardados en la vejiga urinaria, es decir, también se elimina la orina. Tiene doble función, no como en el caso del aparato reproductor femenino, que la eliminación están completamente separados. La uretra del conducto por el cual se realiza la cópula. Entonces, ahí hay una diferencia en los aparatos reproductores externos. Bueno, esa es en síntesis, súper así como rapidito, la estructura del aparato reproductor masculino. Veremos ahí. Vamos a ejercitar. Sé que es un poco rápido, pero a ver, miren la pregunta y respóndanme por el chat la alternativa que corresponde. Hay que ver bien la figura. Esa imagen representa, hay algo que representa, es una imagen, esta pregunta está tomada de una PSU antigua, muy antigua, pero sirve todavía como un medio de entrenamiento. En el siguiente esquema aparece el aparato reproductor masculino. Aparecen indicadas algunas partes. Ahí aparece un esquema. ¿Quién me puede dar la respuesta a esta pregunta? Márquenme la alternativa por chat, por favor. Recordar que siempre en la selección única hay que ir descartando, marcando las que es imposible que sean. Y hay varias que, hay algunos que es imposible que sean. Es la E, profe. ¿La E? Perdón, Sí, creo. tengo, lamentablemente, justo en este momento había puesto solamente, no vi quién contestó. ¿Quién contestó? Entendí que era la E, pero ¿quién? ¿Quién ¿Aranza? Sí, ¿Por qué es la E, Aranza? Dime. Tenemos E, la 1, la vesícula seminal, la 2, la glándula de Cooper, que eran chiquititas. La 3, la próstata, sí. porque era única, ¿bien? Y la 4, los conductos deferentes. Cuidado, revisa. Ah, es la D. La D. ¿Por qué? Porque resulta que cuando este conducto del centro, esta imagen representa al pene y el conducto que va al medio es el conducto uretral. Si fueran conductos deferentes, sería el número 4 debería estar marcado a estas líneas, a estos dos conductos que están acá. Ahí sería la E. Es la forma de diferenciar. Por eso uno podía, por ejemplo, la D la podía descartar al tiro porque el epididimo sería esta región que está arriba y no estaba presente, entonces ya yo descartaba esa. Y, por ejemplo, en la 3 tenía que buscar que era esta glándula del centro, que es única, era la próstata. Por lo tanto, mis alternativas válidas eran la A, la D y la E. Esta era mi alternativa válida. Pero el conducto deferente no podía ser, porque el conducto deferente era este, es este, y no está marcado en ninguna parte. Por lo tanto, me quedaba solamente la A
y la E. Y la glándula de Cooper son las chiquitas que estaban abajo, si miramos el dibujo del inicio. Entonces, ese es un poco el tema. Está bien, pero era un poquito fijarse un poquito más en el esquema. Cuidado con los esquemas porque siempre, nunca colocan un esquema en las pruebas, sobre todo cuando vayan a dar una prueba más compleja o prueba de selección. Nosotros, bueno, acá en el colegio nunca le vamos a poner una así, pero cuando den una prueba de selección como las que están ahora, de la prueba de transitoria, nunca colocan un esquema real, sino que colocan este tipo de esquema como para marear un poquito. Pero está bien. Ya, entonces, ahí está la alternativa correcta. Ya nos queda casi nada, entonces vamos solamente a ver el recorrido del espermio y con eso terminamos. El recorrido del espermio como célula sexual es muy simple. El espermio está en el testículo, se llega al epididio donde tiene que madurar, como ya lo hemos mencionado, sale por el conducto deferente que lo transporta en dirección hacia las vesículas seminales, donde se va a mezclar con el líquido seminal, porque el líquido seminal es necesario para que se pueda movilizar. Recuerden que necesita un medio de transporte. Va en dirección al conducto por donde se va a expulsar, que se llama conducto eyaculador. ¿Por qué se une con la próstata? Porque recordemos que la próstata también participa en la producción de líquido seminal, junto con la glándula bulbouretral, que también se llama glándula de Cooper. Recordemos que la glándula bulbouretral también se llama glándula de Cooper. Por lo tanto, él sigue todo ese proceso que va formando el líquido seminal. El líquido seminal no se forma una vez, sino que es formado por la mezcla de el líquido producido por la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbouretral o glándula de Cooper. Los tres dan en total lo que llamamos líquido seminal, que junto a los espermios forman lo que llamamos comúnmente el semen. Recordemos, siempre importante, la vesícula seminal da la fructosa, la próstata da la movilidad y la glándula bulbouretral, la próstata da la movilidad por el tema del pH, o sea, la alcalinidad. Y la glándula bulbouretral o glándula de Cooper lo que va a dar es la viscosidad, es decir, lo va a hacer más denso, más viscoso al líquido seminal, y además va a permitir que esto lubrique la uretra en el momento de la salida de el semen por esta uretra. Y los espermios van a seguir por el semen, por la vía uretral, que va por el medio del pene, y ese va a ser el recorrido general. Ahora, podemos responder ahora en la segunda pregunta y terminamos el día de hoy. ¿Alguien tiene la respuesta?
Cuando dice uretra peniana, se refiere al pene, la uretra que pasa por el pene, por si acaso. ¿No? Revisamos entonces. Recordemos que es testículo, epidídimo, testículo se forma, en el epidídimo se maduran, el conducto deferente las lleva hacia la vesícula seminal donde se produce el líquido seminal que es rico en fructosa, va a la próstata que es el medio alcalino, y le da la movilidad. Después la glándula de Cooper le va a dar la densidad, es decir, y después va a ser expulsada por la uretra que pasa por el pene. Entonces ahí están los pasos generalmente para la salida de los espermios desde la cona hacia el exterior. Ese es el recorrido más general de una cona, de un espermio. Bueno, chicos, nos estamos viendo yo en la semana, durante la semana, fin de semana, voy a mandar una guía de este contenido para que puedan reforzar, trabajarlo y lo reforzando sobre todo por los temas de las imágenes, porque son muchas imágenes, entonces para que no tengan, puedan revisarlo con tranquilidad y no estén anotando tanta cosa. Nos estamos viendo, cuídense, que tengan un buen día entre lo que se puede con esta lluvia. Chaito.